Buen día alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Continuamos con nuestra clase, el tutorial de nuestra materia de Derecho Procesal Laboral. Continuamos con lo que es el programa y vamos a desarrollar parte de la lección cuarta, y la lección quinta del programa. En lo que respecta a la lección cuarta, tenemos el objeto y la aplicación de nuestro código procesal del trabajo, que es lo que tenemos y estamos desarrollando. Y el artículo cuarto de la citada normativa dice lo siguiente: se aplicarán las normas de este código para el conocimiento y decisión de las cuestiones de carácter contencioso que susciten la formación, cumplimiento o modificación de las relaciones individuales colectivas del trabajo. Lo que quiere decir es que dentro del conocimiento y decisión de las cuestiones de carácter contencioso se pueden dar las siguientes situaciones donde el Código del Trabajo sí legisla. Por ejemplo, las demandas laborales, las cuestiones de interpretación de contratos de trabajo, litigios sobre reconocimiento de sindicatos, conflicto entre un sindicato y su afiliado, entre otros. ¿Dónde dispone eso? Y es el mismo código del procesal de forma el que determina las disposiciones y la aplicación de las normas del Código del Trabajo. Fíjense, en el artículo cuarto, dentro del objeto de aplicación del código, va citando las circunstancias donde la normativa procesal del trabajo aplica a estas cuestiones de carácter contencioso. Seguidamente nos pide sobre la interpretación de las normas del trabajo, y nuevamente dentro del primer título, o en el caso de los primeros artículos de nuestra normativa procesal del trabajo, dispone algunas reglas de interpretación y aplicación de la ley. Por ejemplo, en nuestro artículo cuarto reza claramente que la interpretación e integración de las normas de este código, se refiere al Código del Trabajo, se harán de acuerdo con la equidad, no solo al expresar los fundamentos de los fallos, sino en la conducción general del procedimiento. En esta parte lo que exige nuestra normativa es que el juez tenga un criterio equitativo, y sabemos que la palabra equidad, en realidad, según la definición de nuestro diccionario, que tienen que tener todo, que es nuestro diccionario de Manuel Osorio, el diccionario jurídico, dispone, por ejemplo, para que podamos entender lo que es la equidad: la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de justicia el rigor de la letra. Principios generales que deben guiar la facultad discrecional del juez. La equidad es una definición un poco distinta a la que conocemos y la que aplica en lo que es la justicia. Si bien es cierto, la justicia, según también la definición de Manuel Osorio en el diccionario, es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, en sentido jurídico, lo que es conforme al derecho. Ese es en un sentido jurídico. Pero sabemos que no siempre lo que está en las leyes y es derecho necesariamente sea algo justo. Bueno, pero eso es una cuestión más bien filosófica, pero lo que obliga al juez es que tenga un criterio equitativo para la aplicación de las normativas. Y el artículo 8, esto es bastante importante, determina que en caso de duda respecto a la interpretación de este código, se adoptará por lo que sea más favorable al trabajador, conocido como indubio pro operario. Y esta regla de interpretación de norma es muy utilizada en los juicios laborales, donde cuando exista una duda en relación a la aplicación habla de este código, que es del código procesal, necesariamente
se debe estar a lo que es más favorable al trabajador. Por ejemplo, si es un plazo procesal donde, en el caso de que se amplíe un plazo procesal, una petición, por ejemplo, de un plazo de suspensión del plazo para alegar, en este caso el juez fallaría en lo que respectaría a favor del trabajador, porque habla lo que sea más favorable al trabajador, dando una suerte de desventaja en un pleito judicial a la parte patronal, que sería la otra parte. Entonces, esta normativa, que es bastante utilizada en los juicios, es lo que pone puntos en contra a cualquier juicio en relación a la otra parte, que sería la empleadora o la parte patronal. Porque si bien es cierto, en el Código del Trabajo, dentro del título preliminar, no determina ninguna normativa que realmente le favorezca a la parte patronal. Si bien es cierto, también el artículo 7, y esto es del Código de Fondo, el Código del Trabajo, dice: si se suscitaren dudas sobre interpretación o aplicación de las normas del trabajo, prevalecerán las que sean más favorables al trabajador. Nuevamente dice. Entonces tenemos dos normativas: la normativa del Código del Trabajo, artículo 7, que le da una interpretación favorable al trabajador, y la normativa del artículo 8 de nuestro Código Procesal, donde también da una interpretación a favor del trabajador. Es por eso que en un 95% todas las demandas laborales en Paraguay poseen fallo favorable a los trabajadores, porque esta normativa obliga a los jueces a que, en caso de duda, siempre se falle a favor del trabajador. Seguidamente, continuando con nuestro programa, tocamos lo que es la lección quinta, y habla de los órganos jurisdiccionales y auxiliares en el ámbito laboral. El artículo 10 habla de los jueces especializados en materia laboral. Habla de que tiene que haber un juzgado de primera instancia laboral, tribunales de apelaciones en lo laboral y la Corte Suprema de Justicia, que serían las tres instancias en nuestro tipo de juicio. Tenemos juzgados de primer rango, que son netamente laborales, y los tribunales especializados, que en la mayoría, en este caso, están en la ciudad de Asunción, que sí tenemos tribunales del fuero netamente laboral. En todas las circunscripciones judiciales del resto del país, Concepción, Amambay, Ciudad del Este, Encarnación, tenemos los tribunales multifueros, que también entienden de cuestiones laborales. Y por sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia que puede llegar a juzgar casos laborales en las acciones de inconstitucionalidad. Se puede recurrir a ello en los casos determinados por la ley, que puede estudiar en grado de apelación un recurso originario del Tribunal de Apelación Laboral, o estudiar una acción de inconstitucionalidad que se plantee en el marco de un juicio laboral. Todo juicio laboral por procedimiento solamente está establecido hasta la segunda instancia. El juez dicta el fallo en primera instancia, el juez laboral, y puede ser recurrida en segunda instancia en el Tribunal de Apelación. En Paraguay, la Corte Suprema de Justicia está dividida en tres salas: la sala civil, la sala penal y la sala constitucional. No así como otros países, como en el caso de Colombia, ¿verdad? Que sí, la Corte Suprema tiene una sala laboral para el estudio en grado de corte de los casos laborales. Bueno, pide también el programa los requisitos para ser juez laboral. Hay que poseer el título de abogado, licenciado en Derecho o doctor en Derecho, poseer la edad de 25 años cumplidos, ejercer la profesión por lo menos con una antigüedad de 3 años y el conocimiento de cuestiones laborales. También está establecido otro requisito en el artículo 13 del Código de Organización Judicial, y esos son los requisitos para que una persona pueda postularse al cargo de juez laboral. Deberes y atribuciones: el Código del Procesal del Trabajo no determina, pero aplica los mismos deberes y atribuciones
que deben tener los jueces según el Código de Organización Judicial y el Código Procesal Civil, donde en su artículo 15 determina la forma para los jueces, donde se determinan sus obligaciones en relación a cada caso en particular. Por ejemplo, en el artículo 15 del Código Procesal Civil determinan las obligaciones que tienen que fallar según la ley, según la Constitución Nacional, pronunciarse única y exclusivamente en lo que fue objeto de petición en las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Potestad, disciplina, nombramiento, remoción, recusaciones e inhibiciones de los jueces está establecido conforme al criterio establecido en el Código Procesal Civil, en el artículo 15 también. Y en el proceso laboral categóricamente está prohibida la recusación sin causa por el artículo 206 del Código de Organización Judicial. Sabemos que la recusación de los jueces es una potestad que tienen las partes para poder tener una garantía de imparcialidad y de esa forma poder expresar una causal de recusación como un mecanismo para poder cuestionar la parcialidad de un juez, o en el caso que exista causales para que las partes les puedan recusar. Y también sabemos que dentro del Instituto Procesal Civil en Paraguay tenemos la figura de la recusación por una única vez por instancia sin causa, lo que quiere decir que las partes en un proceso inclusive pueden solicitar que un juez aparte o un miembro del tribunal sin invocar ninguna causal. Pero en el ámbito laboral esa situación está expresamente prohibida. Siguiendo con nuestro programa, tenemos el Ministerio Público del Trabajo, ejercido por el Ministerio Público. Si bien es cierto, no tenemos un Ministerio Público netamente especializado en cuestiones laborales, pero sí agentes fiscales que son designados por su normativa orgánica interna, donde hacen los dictámenes laborales, intervienen en algunos casos donde la ley permite, y son los agentes fiscales dentro del Ministerio Público lo que suplen esta potestad, verá, establecida en el Código del Trabajo, donde habla de un Ministerio Público del Trabajo, que nosotros no tenemos en Paraguay un Ministerio Público del Trabajo en sí, sino que un único Ministerio Público que está establecido dentro de la Constitución Nacional reconocida, y sí, internamente según la ley ellos sí determinan las competencias de cada agente fiscal y de cada unidad en particular. Y las funciones de un fiscal, por ejemplo, está establecida en el artículo 21 del Código del Trabajo. En la práctica, ellos solo se limitan a hacer dictámenes. Los fiscales en los juicios laborales prácticamente no intervienen. En los procesos no pueden representar ni defender a ninguna de las partes, ni al trabajador y tampoco al empleador, y velan por el cumplimiento formal del proceso. Es por ello que en cada juicio laboral, cuando se está por dictar una sentencia definitiva, el juez del trabajo corre traslado de la situación actual del proceso para que el fiscal pueda de esa forma dar su parecer, y en la mayoría de los casos son dictámenes muy sencillos, muy prácticos, donde dice que se reunió todos los requisitos y está en condiciones para que se pueda dictar sentencia. Y también el Código del Trabajo determina los abogados del trabajo en el artículo 22 y 24, pero eso no tenemos un departamento de abogacía del trabajo en Paraguay. Sí está en estos casos representado por la Defensoría Pública, donde hay algunos defensores según la ley orgánica de la Defensoría Pública, donde también asisten a trabajadores de escasos recursos en algunas demandas contra los empleadores o sindicatos. Por último, hablamos de los auxiliares de justicia dentro del proceso del trabajo. Tenemos a los actuarios judiciales, que tienen sus funciones y atribuciones conforme al Código de Organización Judicial, el Código Procesal Civil y la ley y su ley modificatoria. Tenemos una ley que modificó las atribuciones de los actuarios, donde prácticamente ellos hacen algunas actuaciones procesales sin requerir la autorización del juez para una cuestión de practicidad.
Le tenemos a los ujieres notificadores que poseen sus atribuciones conforme lo dispone el Código Procesal Civil y el COJ. Al oficial de justicia que poseen sus atribuciones también establecidas en la ley, y los abogados en sí, que son los abogados particulares que pueden ejercer las defensas de los trabajadores o de un empleador dentro de un proceso judicial. Estos serían los auxiliares de justicia, ¿verdad? Que también nos pide el programa. Y es lo que está establecido según las normativas de nuestro Código del Trabajo. Con esto damos un resumen general de lo que sería la lección cuarta y quinta del programa, y seguimos avanzando con la siguiente lección.